Disculpen. Ahí está, ahí vamos, grabando la clase. Decía que para considerar el equilibrio, nosotros deberíamos poder analizar, no perder de vista cuál es el objeto que estamos estudiando y cuáles son las fuerzas que actúan en ese objeto, en ese cuerpo que yo estoy estudiando. Habíamos dicho que la fuerza para nosotros era una medida, o lo que llamamos fuerza, una medida de la interacción del cuerpo que yo estoy estudiando con los otros cuerpos en la naturaleza. ¿Está? Ustedes fíjense en que habíamos dado el ejemplo de estar parados en el piso, simplemente. Cuando uno está parado sobre el piso, o sentado en la silla, o cualquier cuerpo que está apoyado en la mesa en la que ustedes en este momento están escuchándome, sobre ese cuerpo actúan seguro dos fuerzas. La fuerza peso, ¿por qué? Porque estamos en el campo gravitatorio terrestre, eso lo vamos a ir, nos vamos a dar cuenta que en todos los cuerpos que estudiamos, salvo que digamos que consideramos que la masa es despreciable, que lo podemos decir, es una forma de hacer un modelo, como vamos a ver en el tema siguiente, en el tema 3. Entonces, todos los cuerpos mínimamente tienen, los que estén apoyados sobre la mesa, o nosotros cuando nos paramos en el piso, dos fuerzas. Una, el peso, la fuerza con que la Tierra nos atrae a todos, que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad del planeta Tierra. Si estuviéramos en la Luna sería distinto, ¿verdad? Nuestro peso. ¿Eso se dan cuenta o no? ¿Sí, no o no? Sí, ¿por qué? Porque la gravedad en la Luna es más pequeña y en cualquier otro planeta va a ser distinto al de la Tierra, ¿ok? Después cuando estudien física 2 ahí van a entender mejor el tema de la gravitación. Entonces fíjense, mínimamente tiene dos fuerzas, ¿ok? Y nosotros ya hemos charlado la clase pasada que el cuerpo está en equilibrio. Ustedes lo ven al mate, ese que estaban tomando y que está ahí, el mío por lo menos está acá a mi izquierda, y el mate está quieto, ahí está en reposo respecto de la mesa, no se mueve. Ahora, si yo pensara respecto del sol, ¿el mate se está moviendo? ¿Qué opinan? Muy bien, Luz. Sí, ¿por qué se está moviendo? ¿Por qué sabe que se está moviendo respecto del sol? Porque la Tierra se mueve muy bien, se mueve alrededor del Sol. Incluso nosotros acá en la superficie de la Tierra nos estamos moviendo respecto del centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque rota la Tierra alrededor de su eje, ¿verdad? Por eso tenemos los días y las noches, ¿o no? Entonces, fíjense ustedes que yo estoy diciendo que el mate está en reposo, pero no está en reposo absoluto, está en reposo relativo a la mesa, ¿ok? Entonces el reposo hay que ver qué necesitamos decir respecto de qué sistema o a qué referimos ese concepto del reposo, ¿ok? Entonces nuestro mate está en equilibrio estático respecto de la mesa o respecto de la superficie de la Tierra, que en principio nosotros vamos a suponer que está en reposo, pero nosotros todos sabemos que está girando. ¿Estamos o no? Les decía que nosotros nos movemos, ¿saben a qué velocidad respecto del centro de la Tierra o de un eje que pasa por el centro de la Tierra? Nos movemos a un... Perdón. Hola. ¿Quién habló? Hola. Bueno, parece que no. Escúchenme una cosa, chicos. Nosotros nos estamos moviendo respecto del centro de la Tierra, o de un eje que pasa por el centro de la Tierra, porque en realidad estamos a una latitud, estamos en un paralelo que es de menos 24 grados, ¿no? Latitud sur, por debajo del Ecuador. Nos movemos, como vamos a ver en el tema que sigue cuando estudiamos movimiento circular, nos estamos moviendo a una velocidad del orden de los 1800 kilómetros por hora. ¡Wow! ¿No les parece un montonazo? Bueno, sin embargo, nosotros no notamos esa velocidad. ¿Cuándo nos daríamos cuenta que nos movemos a esa velocidad?
¿A alguien se le ocurre? ¿No? Si salimos de la Tierra, bueno, te cuento, Facundo, que sí y no la respuesta. Escúchame, ¿saben cuándo nos daríamos cuenta? Cuando alguien o de alguna manera la Tierra deje de rotar. Si la Tierra dejara de rotar, todos nosotros saldríamos escapando por la tangente, en una dirección tangente, justo al punto de la Tierra donde estamos, saldríamos todos disparados a esa velocidad. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos las leyes de Newton, ¿ok? Así que, ¿cuándo qué? ¿Qué decía Tomás? Cuando para la Tierra, muy bien, cuando la Tierra se detenga, nosotros vamos a salir disparados a esa velocidad. Fíjense que nos movemos a una velocidad muy grande y nosotros no nos damos cuenta porque nuestros sentidos, nuestra forma de percibir el entorno y el movimiento no tiene un sensor para medir velocidad. Lo que sí tiene es un sensor para medir aceleración, ¿está? Y tiene que ver con nuestro equilibrio y nuestro oído medio. Si somos una máquina para la física del planeta en el que vivimos casi perfecto. Bueno, hasta que se chifla el moño, ¿no? Y bueno, algo le pasa a la máquina y empiezan a haber problemas. Entonces, lo importante, chicos, que yo quiero que ustedes saquen de toda esta charlita que estamos teniendo es el hecho de que necesitamos poder analizar cuáles son las fuerzas que actúan en el objeto al cual yo le quiero estudiar el equilibrio. Y ese es el objetivo, ¿ok? Para poder estudiarlo. Ya sea tanto en estática, que cuando queremos que no se mueva, o en dinámica, cuando queremos saber cómo se va a mover, si actúa una fuerza, un sistema de fuerzas determinado sobre el cual. La estática, fíjense, está en todas partes para nosotros. Como decíamos, estamos sentados en la silla, la compu está quietita sobre la mesa, el mate, todo. Es muy importante el estudio de la estática. Y ahí tienen, ¿no? Algo interesante como el descanso. Voy a poner el punterito, perdón. Ay, la profe de ustedes se olvide de todo. Descansar, colgar un cuadro en la pared. Bueno, estas dos son similares, nada más que una, fíjense, en una de las reposeras está apoyada en el piso, tiene todo un sistema acá, una estructura que hacen ingenieros, chicos, para cómo van a ser ustedes en el futuro, o una hamaca paraguaya o una de estas hamacas colgantes. Fíjense en que necesitaríamos para que cuando una persona se acueste acá, por ejemplo, en este momento podemos decir, así como está sin nadie, la masa despreciable, podemos suponer casi el peso nulo de un material como este, aunque tenga un par de kilos de más. Pero cuando una persona, entonces es fácil sostenerla en la pared, pero cuando una persona se acueste, nosotros tenemos que garantizar que esta hamaca no se caiga, ¿ok? Bueno, las lámparas que cuelgan de nuestros techos, hay un montón de sistemas de cuerpos en equilibrio alrededor de donde nosotros vivimos, ¿ok? Las obras de ingeniería, fíjense en un puente como este. Un puente como este es un sistema en equilibrio, un sistema complejísimo en equilibrio, un sistema que con lo que veamos en este curso, en la estática, nosotros no vamos a poder estudiar el equilibrio del sistema así, sino que los ingenieros civiles y los ingenieros industriales, en materias de cursos más elevados, como las estabilidades, van a poder estudiar y van a ver que acá no podemos trabajar con fuerzas así como lo hacemos en física 1, sino que tenemos que hablar con fuerzas, tratar con fuerzas distribuidas, o sea, trabajar con cuestiones primero diferenciales y después hacer integrales, ¿sí? Nosotros a este puente lo vamos a ver como una única cosa que tiene un peso, que está soportado acá, bueno, se ve un pedazo nomás el puente, soportado en este pedazo izquierdo, en la otra punta, no sé, como el soporte, ¿se entiende? O no, bueno, o por lo menos ya están enterradas acá las vigas, las columnas, perdón. Entonces, bueno, el estudio de esto es lo que conduce, digamos, a lo que requiere que nosotros sepamos sobre las fuerzas. ¿Bien? Máquinas y herramientas, por ejemplo, el ingeniero o los ingenieros que diseñaron escaleras como esta, tienen que haber tenido en cuenta un montón de cosas, que esta escalera se apoye en el piso,
que los pisos tienen que tener cierta rugosidad, porque fíjense ustedes que esta escalera tiene acá en el centro unos tirantes generalmente para que no se abra, ¿verdad? Porque si se abriera, al diablo, se caería la escalera. Entonces, pero ese tirante está hecho con un material que tiene que tener una resistencia tal que si no hubiera en el piso rugosidad, si el piso fuera extremadamente liso, porque la persona inconscientemente lo está utilizando en un piso que, por ejemplo, esté mojado, tenga hielo, lo que sea, si no tiene la suficiente resistencia, la escalera se va a abrir. O sea, que es todo un sistema que hay que analizar. O este tipo de maquinitas que le llaman la pluma. Y el año pasado, creo, había noticias, yo escuchaba las noticias, vieron que uno prende el canal 11 local y lo que encuentra son las noticias de Buenos Aires de alguien que estaba instalando una pileta en su patio, una pileta de natación, estas que son de fibra de vidrio, y que la quisieron pasar con un sistema como este a través del techo de la casa y se les cayó. O sea, voltearon la casa, no solo la casa del dueño de la pileta, sino que también del futuro dueño de la pileta, sino que también la de los vecinos, porque las casas generalmente comparten parte de la estructura en alguna pared común, entonces si una de ellas cede, cede también la otra, ¿no? Y bueno, y se arma toda una cadena. En este sistema lo que tienen que ver es que estén bien agarradas estas patas, digamos, porque después cuando cuelguen algo de este extremo, acá se va a producir una fuerza muy grande, va a tender a haber una fuerza muy grande que va a tender a hacer rotar a esta máquina. ¿Ven ahí mi manito, no? ¿Sí? Bueno, sigo. Entonces, nosotros necesitamos analizar todo eso. Y lo vamos a hacer en sistemas simples, como los que vieron en la guía, en algunos que se han mejorado, se han agregado un poco más de complejidad, como los últimos, fíjense en donde ustedes, como ingeniero, tal vez tengan que pensar en las barreras arquitectónicas para las personas que tienen alguna problemática de motilidad y que necesitan que no existan, por ejemplo. Entonces, ese tipo de problemas que se pusieron en la guía es como que tratemos de hacer más real nuestro estudio, ¿no? Que no sea simplemente cosas de dibujitos que no tienen sentido para nosotros. Seguimos. La clase anterior habíamos hablado entonces del tipo de sistema de fuerzas que podían haber. Dijimos que había sistemas de fuerzas que eran fuerzas concurrentes, que dice, profe, yo llegué hace 5 minutos. ¿Cómo es el tema de la asistencia? Tenía problema de conexión. Tranquilo, Juan Pablo. Nosotros estamos constantemente registrando. O sea, yo voy enseguida en el descanso, lo que hago es descargar toda la actividad que hubo en esta clase. Y de ahí voy considerando la asistencia. No te preocupes por eso. En una sesión presencial, si llegas 5 minutos tarde y más también, igual entras y te sientas. Así que estamos con esa misma situación, ¿ok? Bien, nada más que en la situación presencial yo les he pasado un listado y ustedes firmaban el listado. Bueno, decíamos, los sistemas de fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo eran concurrentes. A ver, ¿quién se acuerda qué significaba que el sistema de fuerzas sea concurrente? ¿Ya? ¿Te acordás? María Constanza. No, bien. Bueno, no importa. ¿Alguien se acuerda? Me encantó, muy bien, muy sincero esa respuesta. Bueno, un sistema de fuerzas concurrentes era un sistema de fuerzas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los vectores iban a representar a nuestras fuerzas y que un vector era un segmento orientado? Eso, bien, Luz María. Las rectas de acción de la fuerza, o sea, la dirección en el espacio en el cual nosotros representamos a la fuerza, esas rectas de acción de las distintas fuerzas tenían un punto común. Muy bien, se cortaban todas esas rectas en algún punto. Y acá tenemos un ejemplo concreto, un bloque de madera, este que está acá, marroncito, y sobre él actúan dos fuerzas. Fíjense, acá les estamos representando como
actuando en el punto justo que vendría a ser el centro de gravedad, que algo en álgebra deben haber visto, el centro de gravedad de un cuerpo. Nosotros igual lo vamos a estudiar, el centro de masa, perdón. Nosotros vamos a decir que vamos a estudiar dos puntos particulares en un cuerpo cuando consideramos el equilibrio. El centro de masa, que lo podemos considerar como un punto en el cual podemos suponer que está concentrada toda la masa, ¿sí? Y entonces nosotros ese punto lo podemos llevar a un sistema cartesiano como este, dibujarlo, por ejemplo, en el centro coordenado de ese puntito. Acá no está resaltado, pero se supone que lo dibujamos ahí. Y vamos a empezar a colocar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. En este caso son dos, que son perpendiculares, así que las dos se cortan ahí, en ese es lo que llamamos el centro de masa. Y el otro punto se llama centro de gravedad. No son lo mismo, chicos, aunque para las cosas que hacemos acá, en las cercanías de la superficie terrestre, cuando no nos vamos muy arriba, en el espacio, suponemos que coinciden. El centro de gravedad es el punto geométrico de un cuerpo donde suponemos que estaría aplicada la fuerza peso. ¿Ven la diferencia? Uno es donde estaría concentrada toda la masa y la otra es donde estaría aplicada la fuerza peso. Ojito. En el caso entonces de los cuerpos con los tamaños que manejamos nosotros, aunque sea un avión, una casa o un semejante puente, para nosotros esos dos puntos van a coincidir, que tienen un punto común de cielos. Muy bien. Fíjense entonces este par de fuerzas que tenemos acá, la recta de acción de la fuerza 2 es la vertical, la de la fuerza 1 es una horizontal, y las dos se cortan ahí en ese puntito que dibujamos en el centro geométrico de este cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque suponemos que el cuerpo es totalmente uniforme. ¿Está bien? Homogéneo este bloque de madera. Por eso puedo decir que el centro de masa esté ahí. ¿Ok? Fíjense ustedes que si el cuerpo no fuera homogéneo, si por ejemplo la mitad de arriba fuera mucho más densa, qué sé yo, fuera de hierro y la mitad de abajo de madera, no vamos a poder decir que justo el centro de masa o el centro de gravedad estén ahí, ¿ok? Bien, entonces ahora, ¿qué hacen estas fuerzas que actúan en el cuerpo? Vamos a hacer lo que se llama el diagrama cuerpo libre. Nos vamos a olvidar del bloque y lo vamos a representar por un punto acá en un sistema cartesiano XY como el de la figura. Fíjense en que las unidades de los ejes cartesianos, uno mide en la dirección X y el otro en la dirección Y, son de Newton, o sea que en realidad son las componentes de la fuerza, ¿ok? Debería, en vez de X debería decir Fx y en vez de Y debería decir Fi, ¿no? Pero bueno, recién lo noto. Bien, entonces fíjense en que dibujamos la fuerza F1 acá y dice que tiene 4 unidades, vamos a suponer que es de 4 newtons en la dirección del eje X y tenemos una fuerza 2 que tiene también 4 newtons en la dirección del eje Y. ¿El centro de masa es relativo al lugar donde se encuentre el cuerpo? No, Nadia. El centro de masa tiene que ver cómo se distribuye la masa dentro del cuerpo. Cada uno, ¿sí? Ese concepto lo vamos a estar viendo clarito cuando veamos el tema 5, donde nosotros vamos a formalizar todo lo que estamos haciendo en el tema 2, en el tema 3 y en el tema 4, y vamos a demostrar, digamos, que lo que nosotros estamos haciendo ahora de considerar a los cuerpos como si fueran un puntito, una masa puntual, cuya masa es la masa de todo el cuerpo, lo vamos a fijar ahí, ¿ok? No es relativo al sistema de referencia. Y va a ser relativo en el sentido que para calcularlo nosotros tenemos que ver posiciones, ¿sí? Pero es algo que depende de cómo está distribuida la masa del cuerpo. ¿Se entiende, Nadia? Bien, ok. Entonces, fijémonos que queremos ver cuál es el efecto de este par de fuerzas que son mutuamente perpendiculares, o sea que son concurrentes sobre este cuerpo. ¿Qué movimiento producirá esa resultante? Y lo que tenemos que hacer nosotros es sumarlas. ¿Y cómo hacemos? Y como hemos repasado en el tema anterior. Tenemos que sumar la fuerza F1 más la fuerza F2. Por lo tanto, nosotros o hacemos una cuestión gráfica acá,
¿Se acuerdan el método? Ahí existe un método gráfico que lo que uno hace es trazar una paralela a la fuerza F2 por el extremo de la fuerza F1 y traza un vector que va desde el origen del sistema coordenado acá, de donde estaban las dos fuerzas aplicadas, al extremo donde se cortan, digamos, la paralela que hemos trazado ahí. Por eso se llama el método del paralelogramo. ¿Estamos o no? Bueno, entonces este cuerpo se movería según esta dirección en el espacio. ¿Cómo calculamos esa dirección? ¿Se acuerdan? Cuando trabajamos con los vectores o no. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Sumamos. Sumamos estas dos fuerzas. Su componente, ¿se acuerda que lo escribíamos en componentes? Sumábamos la componente, encontrábamos la componente X y la componente Y. La componente X de la resultante la estamos viendo acá, ¿o no? Son estos 4 newtons en la dirección X. Y la componente Y son estos 4 newtons en la dirección Y. Si yo quiero saber cuál es el ángulo que forma la resultante con el eje X, simplemente lo que voy a hacer es usar la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, que sería la tangente, ¿ok? O sea, la tangente del ángulo va a ser igual a 4 dividido 4, o sea, igual a 1. ¿Qué ángulo será que forma? A eso sí lo saben, ¿o no? ¿Qué ángulo hace que la tangente nos dé 1? Vamos, sí saben, anímense. No hagan cuenta, no, simplemente mírenlo. 45, muy bien, porque el seno y el coseno de 45 grados son iguales, ¿no es cierto? Muy bien, está bien, anímense. Pero bueno, fue a propósito que pusimos ahí todo prolijito para que puedan contestarme que el ángulo es de 45. O sea que ustedes conocen ya el módulo, porque van a tomar la raíz cuadrada de 4 newton al cuadrado más 4 newton al cuadrado, conocen el módulo, la dirección y saben que el sentido es en el que está dibujadito ahí. ¿Ok? Perfecto. Quiere decir que si ustedes quieren evitar que este cuerpo se mueva, que este bloque salga volando para allá, lo que tienen que hacer es, como dijeron en la clase anterior, muchos de ustedes, colocar una fuerza en ese cuerpo igual y de sentido opuesto a la resultante, a la que le llamamos equilibrar, de tal manera que he reemplazado a estas dos fuerzas por la resultante y la equilibro con una fuerza igual y opuesta. Entonces, cuando haga la suma de la resultante más la equilibrante, me tiene que dar 0. Entonces el cuerpito se va a quedar ahí, quietito, respecto de este papel que estamos usando acá. ¿Ok? Respecto de la pantalla, ¿verdad? ¿Qué pasa si a mi bloque ahora le aplico dos fuerzas? Y en este caso lo voy a hacer fácil, estoy aplicando dos fuerzas iguales, fíjense. Pero ahora la fuerza 1 la estoy aplicando acá arriba, por ejemplo, y ahí, pequeño error, no está puesto, no está indicada la fuerza 1, pero es la que está acá arriba, y la fuerza 2 está puesta acá abajo del cuerpo. No las estoy poniendo en este punto, que era el centro de masa. ¿Está bien? Si las hubiera puesto en ese punto, ¿qué pasaría? ¿Cuánto me daría estas dos fuerzas? Son iguales, ¿no? En el sentido opuesto, como está acá en el gráfico, fíjense. ¿Cuánto da? 0. Y puestas así, una en un extremo de mi cubo de madera y el otro en la otra base, también da 0, ¿no? Porque las dos tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido opuesto. Fíjense en que la dirección es esta horizontal, ¿ok? Entonces fíjense en que acá, acabamos de poner un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que sus rectas de acción no tienen un punto en común, sino que son paralelas en realidad esas fuerzas. Y la resultante de fuerza da 0. ¿Ustedes creen que el cuerpo está en equilibrio estático? No, bien, va a girar, sí, perfecto. Entonces, aunque el sistema de fuerza, que en este caso
son dos fuerzas opuestas y de la misma intensidad esté actuando en el cuerpo no se va a trasladar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resultante de las fuerzas me da cero, pero va a rotar, por lo tanto no va a estar en lo que llamo un equilibrio estático. Y esto nos permite a nosotros darnos cuenta que las fuerzas producen distintos efectos. Los efectos que pueden producir las fuerzas, ahora vamos a ver un cuadrito en el cual vamos a explicar. Entonces, ¿cómo hacemos para que el cuerpo esté en reposo? Y tenemos que impedir que rote. Entonces, para eso nosotros tenemos que estudiar un concepto nuevo. Por eso en el diagnóstico les preguntaba si sabían algo de una de las operaciones entre vectores que se llama el producto vectorial. ¿Sí? ¿Se acuerdan del producto escalar y del producto vectorial? Esa magnitud que tiene en cuenta el efecto que una fuerza produce en el cuerpo, que es de hacerlo rotar, esa magnitud se llama torque o momento de una fuerza. ¿Sí? O sea, cuando me pregunten, ¿qué es el torque de una fuerza? El torque de una fuerza es aquella magnitud que me permite medir el efecto de rotación que produce la fuerza. O sea, que si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, dependiendo de cómo la aplique, puedo hacer que el cuerpo se traslade o, en este caso, el cuerpo rote, ¿ok? Y puedo hacer que haga las dos cosas. Cuando estamos en la clase, ahí en el aula, yo generalmente llevo bloquecitos, llevo cosas al aula y bueno, y vamos jugando, voy jugando a empujarlos de distinta manera para que ustedes vean cómo una sola fuerza puede producir ese efecto. Por ejemplo, yo estoy segura que ustedes todos tienen su celular sobre la mesa, ¿sí o no? Sí, Sabri, no te preocupes. El sistema me está diciendo a qué hora entran, a qué hora salen, así que todo eso lo tenemos en cuenta. Che, ¿todos tienen el celular sobre la mesa o la profe está haciendo un juicio universal? Sí. Bien, bueno, entonces agarran a su celular que está sobre la mesa quieto y con el dedo empújenlo en una de las caras laterales un poquito más arriba del centro y díganme qué efecto están produciendo en su celular. Listo, me lo cuentan. ¿Qué le pasó, Rafael, a tu celular si lo empezaste a empujar en un punto? ¿Solo gira en su propio eje, Ernesto? Ajá, hay gente a la que, además de girar en su propio eje, se está trasladando. O sea, fíjense ustedes, depende cómo han aplicado cada uno de ustedes las fuerzas. Ay, chicos, qué susto. Mi profe de gimnasia me acaba de mandar un mensaje, escucharon, ¿no? Dice que se suspenden las actividades deportivas. O sea, nos cuidemos, chicos. Ay, la verdad que estoy re angustiada con eso. A cuidarse todos, ¿no? No anden saliendo, no vayan a traer el virus a la casa a la mamá y al papá. Bueno, o a los hermanos. Bien, fíjense en las respuestas, chicos. Alguien dijo gira sobre su propio eje, otro dijo que derrota y se traslada, y otro dijo que derrota. Eso depende de cómo han aplicado la fuerza, ¿ok? Bueno, veamos cómo hacemos ahora, en el caso de nuestro bloque, para ponerlo en equilibrio estático. O sea, ¿cómo hacemos para impedir que el cuerpo rote? O cómo medimos esa rotación, y obviamente si la podemos medir al efecto ese, cómo lo podemos contrarrestar. Así como a la resultante la hemos contrarrestado con un equilibrante, vamos a ver ahora de qué manera podemos contrarrestar. Obviamente, nosotros vamos a contrarrestarlo aplicando fuerza al cuerpo que produzcan una rotación opuesta a la que produzca la fuerza original, ¿ok? Bien, entonces necesitamos concentrarnos en el concepto de torque o momento de una fuerza. Y eso lo tienen que ver acá en este esquema y yo necesito que ustedes entiendan este concepto porque después les voy a mostrar la forma. No te preocupes, Diego. Es como haber llegado tarde a clase porque el cole se demoró, ¿ok? Nosotros vamos a tener en cuenta, ahora quédate en clase y trata de recuperar esta casi media hora que ya venimos dando clase. Necesito que se concentren con esto y mucho, ¿ok? Porque después vamos a ver una forma práctica
de tener en cuenta el torque y de anularlo para que el cuerpo no rote, pero que les hace perder este concepto original y que es el verdadero concepto del momento a torque de luz. Ahí está, fíjense. Acá, sobre el papel, que vamos a suponer que es el plano XY, tenemos aplicada una fuerza acá en este punto A. El punto de aplicación de la fuerza, ¿se acuerdan que era el origen del vector? Cuando hemos definido el vector, cuando hemos repasado el concepto de vector, se encuentra en una posición respecto de este papel y del punto O, acá, en una posición dada por este vector R que le llamamos el vector posición. Este es un vector R, ¿ok? Fíjense ustedes que definimos al momento de la fuerza F respecto del punto O. Siempre tenemos que calcular el momento respecto de un punto. Y cuando resuelvo el equilibrio de un cuerpo, cuando elijo el punto, calculo el momento de toda la fuerza respecto de ese mismo punto. No lo puedo andar cambiando en el camino, ¿ok? Para considerar el equilibrio, tengo que usar siempre el mismo punto. Después ustedes van a ir haciendo prácticas, van a ir resolviendo y van a encontrar métodos donde enseguida se van a dar cuenta cuál es el punto que tienen que elegir cuando estén estudiando el equilibrio de un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, elegir el punto en el cual se haga cero la mayor cantidad de los torques de fuerzas, ¿ok? O de momento. Entonces, fíjense en la definición del momento de la fuerza. Acá lo llamé con M, otros textos lo pueden llamar tau, la letra griega tau. Es el producto vectorial o producto cruz, R cruz F, ¿ok? En ese orden, ojo, porque el producto vectorial, recuerden, de lo que han estudiado ustedes, no es conmutativo, no es lo mismo F vector R, ¿ok? Bueno, y el producto vectorial me da como resultado otro vector, a diferencia de un producto escalar que me da un escalar, ¿se acuerdan? Ahora, por la definición del producto vectorial, entonces, el torque o momento va a ser un vector que es perpendicular tanto a R, que era el vector posición del punto de aplicación de la fuerza. Fíjense en el punto de aplicación de la fuerza. ¿Está? Fíjense en que esta tiene una recta de acción, que acá la dibujo con la manito mía, una recta sobre la cual está dibujada la F, que forma un ángulo θ con ese vector posición del punto de aplicación. O sea que el punto donde empieza el vectorcito. ¿Está bien? Entonces, el vector torque, como dice acá, o momento, es perpendicular tanto a R como a F. O sea que va a ser perpendicular al plano en el que se encuentran R y F, estos dos vectores. ¿Ok? Y para saber, ya sabemos entonces la dirección. Uy, yo estoy dibujando cosas. Hola. Ustedes ven algo que se está dibujando en mi... Ajá, pero yo juro que no, yo solamente estoy pasando mi manito. Bueno, algo estaremos haciendo ahí. Bueno, entonces sigamos. Miren, ya se está borrando. ¿Qué será? Fíjense ustedes entonces que decíamos que el vector momento, el M o tau, no importa, a mí me gusta la letra tau por eso. Pero se puede llamar M también, por momento. Fíjense ustedes que es un vector que es perpendicular entonces, no formado por R y F, o sea que si suponíamos que este plano dibujadito acá, esta fuerza está aplicada a un cuerpo que acá no está dibujado, pero qué sé yo, a ver si puedo dibujar yo ahora. No sé si alguien estaba dibujando, pero acá, supongamos acá había un cuerpo, ¿está bien? Bueno, entonces esta fuerza está aplicada a ese cuerpo y yo quiero calcular el efecto de rotación que va a producir en este cuerpo. ¿Ah? Ay, Mili. Ceci, no sé cómo te dice, estás teniendo que ver la clase en el celu. Bueno, yo me imaginé que había pasado algo de eso, pero no te preocupes, tranquila. Por eso era una broma eso que decía que ya que alguien dibuja, dibujo yo también. Aprendí a hacer un cuerpo ahí, fíjate. Bueno, esa fuerza está aplicada al cuerpo, recuerden, ¿no? Yo quiero ver qué le va a pasar a ese cuerpo por aplicación de esa fuerza.
Entonces, de este vector, que sería el momento, sabemos su dirección perpendicular al plano. Su sentido lo vamos a encontrar utilizando, sentido que quiere decir si va hacia arriba o hacia abajo, o sea, saliendo del papel o entrando al papel, pinchando al papel, va a darlo lo que se llama la regla de la mano derecha o los tornillos de paso de tuerca derecho también, así le llaman a los tornillos. ¿Vieron que cuando nosotros tenemos que atornillar, ¿sí? Para ajustar un tornillo, giramos el destornillador a la derecha, para desajustarlo, giramos hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, la mano derecha, como está dibujadito ahí, que es la que me gusta a mí, es la que nos dice cuál va a ser el sentido. Fíjense, lo que se hace es llevar al primer vector, que en este caso es R, hacia el segundo vector, que es F, con los dedos, ¿sí? Voy de R a F y me muestra que el sentido, en este caso, va a ser hacia arriba, ¿ok? El módulo del producto vectorial directamente es el producto de los módulos de los vectores. Acá no puse ya las barras de módulos para no confundir tanto la notación. O sea que al no tener la flecha ya sabemos que es el módulo. Producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Y ahí cuidado con el seno del ángulo que forman, ¿no? Las fuerzas. La fuerza y R en este caso, los vectores. ¿Sí? Porque cuando uno traza dos rectas de acción acá, hay 4 ángulos, ¿verdad? Bueno, uno lo que va a elegir es el ángulo en el que si pone, digamos, si considera esta fuerza y prolonga esta R acá, el ángulo en donde están las dos flechitas, ¿sí? Ese va a ser el ángulo entre los vectores. Entonces, fíjense que si la fuerza se mide en newton y R, que es vector posición, se mide en metros, las unidades de torque son en newton por metro, ¿ok? Bien, entonces, una vez que tengamos bien en claro qué es el momento de una fuerza, cómo se calcula, qué es un producto vectorial, entonces volvamos nosotros vamos a ver una manera práctica para calcularlo. Si nosotros volvemos un ratito a la placa, fíjense acá dice, en la placa anterior, R por el seno de tita, por definición, va a ser la distancia del punto O a la recta de acción de la fuerza. Volvamos acá, así se los muestro bien. Acá está. Fíjense, si ustedes ahora hacen R por el seno de tita, o sea, este es R, si multiplican por el seno de tita, lo que le decía allí es que eso les va a dar la distancia, porque el seno de tita está acá, ¿no? Si yo trazo una perpendicular acá a R, ¿está bien? La proyección de la fuerza sobre la dirección perpendicular a R me va a dar el seno, ¿verdad? O sea, que R por el seno, o podría poner F por el seno de la fuerza, es lo mismo, sería la componente en esta dirección, o sea, en la dirección perpendicular. Mientras que la otra componente de la fuerza, su recta de acción es paralelo a R, coinciden, entonces la distancia que va a haber de la componente X va a ser, está pasando por 0, entonces esa distancia nos va a dar 0. Por lo tanto, solamente la componente perpendicular de esta fuerza produce torque. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Bien. Ok, entonces, fíjense ustedes, si es así, por eso es que en la escuela a ustedes les han enseñado que el torque era la fuerza por la distancia. Y ahí tenemos que ser cuidadosos. Se calcula como la fuerza por la distancia, donde esa distancia, ojo, es una distancia perpendicular, ¿sí? Se calcula así, pero el momento es un vector. ¿Y cómo se encuentra su dirección y su sentido? Es lo que hemos visto recién. Bueno, entonces, para que todos hablemos del mismo lenguaje respecto del efecto de rotación que produce una fuerza, vamos a mencionar una convención. Nosotros vamos a decir que el vector momento de una fuerza tendrá sentido positivo si la fuerza produce una rotación en el sentido antihorario, o de estrógiro, también llamado así, y negativo cuando es en el sentido horario o levógiro. O sea, nosotros tenemos que pensar en las agujas del reloj. Volvamos un poquito acá.
a la placa anterior. Fíjense, si yo agarro a esta fuerza, ¿no? Con mis dedos, si yo pudiera agarrar a este vectorcito que estaría pegado, digamos, acá. Uy, se borró mi cuerpo. Pegado acá al cuerpo que había tenido recién. Cuando yo tiro de esta fuerza, hago que mi cuerpo gire. ¿En qué sentido? A ver, acá está mi manito respecto al plano. ¿Será horario? Ahí está, ya volvió. ¿Horario o antihorario? Anti, muy bien. O sea que este torque es positivo. Fíjense en si este plano fuera el plano XY, este sería el Z positivo, ¿verdad? El torque es en la dirección del eje Z y en el sentido hacia arriba, positivo. Muy bien, o sea, el torque es positivo porque hace girar el cuerpo en el sentido antihorario. Si hubiéramos puesto la fuerza en el sentido opuesto, sería un torque negativo. Eso es una convención, todos vamos a usar la misma convención. Así como habíamos en errores, cuando usábamos instrumentos, dijimos que íbamos a decir que el error absoluto o el error de apreciación, perdón, tenía que ver con la menor división de la escala y solamente la menor división, todos hemos hecho lo mismo. Acá todos decimos que si el cuerpo tiende a girar en el sentido antihorario, el torque es positivo y en el sentido horario es negativo. Ok. ¿Y por qué es importante? Porque cuando actúan más de una fuerza, nosotros vamos a tener que calcular los torques de cada una de las fuerzas para poder sumarlos. Ahora vamos a ver, porque eso nos da la segunda condición de equilibrio. O sea, cómo evitamos la rotación. Yo espero no haber apretado varias veces. Muy bien. O sea que ahora apliquemos en este ejemplo lo que sabemos de la clase anterior y era tratar de descomponerla a la fuerza en sus componentes X, en sus componentes Y, y es lo que acabamos de decir. Fíjense en que aquí es el plano XY, la hemos descompuesto en una componente Fx según X, Fy según Y, y cuando hemos calculado el momento, fíjense, acá lo estoy haciendo vectorialmente, para que no perdamos el concepto de que el torque es un vector. R, producto vectorial, esta suma de vectores acá. El producto vectorial es distributivo, lo distribuyo. Y fíjense, cuando hago R, producto vectorial Fx, esto me da 0, ¿verdad? ¿Por qué me da 0 esto? Porque el ángulo que forma R con Fx es, ¿cuánto? 0. Y el seno de 0 es 0, ¿o no? ¿Recuerdan cómo era el módulo, no? Mientras que cuando hago el producto vectorial acá, esto directamente, de acuerdo a lo que acabamos de decir, si esto lo llamábamos la distancia, sería la componente I por R. O sea, fuerza por distancia, ¿ok? O sea que solo produce momento, torque, la componente perpendicular al vector posición del punto de aplicación de la fuerza, ¿ok? O sea, la componente paralela no produce momento porque su recta de acción pasa por el centro de momento. Ahí está lo que les decía. ¿Dónde me conviene calcular los momentos cuando tengo mucha fuerza? Y en aquel punto donde haya muchas rectas de acción pasando por ahí, cosa que todos los torques de las fuerzas es a 0. Ahora lo vamos a ver en otros. Ustedes lo van a ver en la práctica y nosotros. Entonces tenemos dos conclusiones de lo que acabamos de ver. Que un sistema de fuerza aplicado a un cuerpo puede producir traslación pura, que será en el caso en que las fuerzas son concurrentes. Puede producir rotación pura en el caso en que las fuerzas sean no concurrentes, pero además que estén aplicadas de una manera muy particular. Ahí la respuesta de alguien fue que solo giraba. Bueno, ojo con eso que solo giraba, porque en realidad en este caso hicimos solo girar porque hemos aplicado lo que se llama un par de fuerzas. Dos fuerzas que son paralelos y de sentido opuesto, separadas a una determinada distancia. Y rototraslación, que es lo que algunos de ustedes contestó cuando yo les hice hacer el experimento de empujar su celular sobre la mesa. Fíjense ustedes que ahí dijeron rota y se traslada. Quiere decir que si ustedes quisieran que el celular o el cuerpo al cual le aplicaban la fuerza esté en equilibrio, necesitan evitar esos dos efectos de la fuerza, la traslación y la rotación. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar las condiciones de equilibrio. Lo simplificamos a todo esto en dos
condiciones que las llamamos las condiciones de equilibrio cuerpo y que nos dicen, en resumen ya, que la resultante de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo tiene que ser 0, ahí está. Recuerden, ¿no? Suma, sumo. Si después, cuando ya considere las componentes, tenemos componentes en una dirección y en otra, y opuesta, en un sentido y opuesto, vamos a tener que restarlas. Pero ojo, que los vectores se suman. Puesto en términos de las componentes, estamos considerando fuerzas en el plano, fuerzas coplanares, digamos. Y lo que es equivalente a escribir ahora estas sumas acá son sumas algebraicas, ¿ok? Quiere decir que cada una de estas componentes con i variando de 1 a n, o sea, si tengo 3 fuerzas, tendré la componente x de la fuerza 1, la componente x de la fuerza 2, la componente x de la fuerza 3, y si alguna tiene el sentido opuesto al versor del eje x, tendrá que ser negativo, eso quiere decir. O sea, esto es suma vectorial, se suman todo, suma, mientras que acá tengo sumas algebraicas, quiere decir que puedo tener sumas o restas. Primera condición de equilibrio, resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser nula. Y la segunda condición de equilibrio dice que la resultante de todos los torques o todos los momentos que actúan sobre el cuerpo respecto de un punto arbitrario debe ser nula. Matemáticamente eso se escribe así y después ustedes cuando hagan, así lo tienen que escribir, y después cuando hagan las cuentitas ya van a tener lo que yo le llamo la deformación profesional y empezar a buscar esa distancia perpendicular, decir que son ceros aquellos por donde los torques de las fuerzas cuya recta de dirección pasan por el punto que elegí y todo eso, ¿ok? O sea, este torque debe ser calculado en el mismo punto. Una cosa que se puede mostrar, no lo hacemos para no meternos con muchas matemáticas, es que el torque, digamos que la resultante de los torques va a ser la misma independiente del punto que yo elija, ¿ok? Puedo elegir otro punto distinto a este punto O, pero todos los torques los calculo respecto de ese otro punto y el efecto es el mismo, ¿se entiende eso? Así como decíamos que la fuerza que se mueva a lo largo de la recta de acción tiene el mismo efecto, no importa en qué lugar de la recta yo esté aplicándola, a la fuerza el efecto va a ser el mismo. Lo mismo es el tema de los torques. Ahora, cuando yo elegí un punto, todos los torques se calculan respecto al mismo punto, porque si no, imposible que equilibremos el cuerpo, ¿ok? Entonces, necesitamos anular los torques. Y veamos un ejemplo sencillito. Tenemos acá una cosa tan simple como el sub y baja, algo que me entristece que ahora no pueden hacer los niños. Pero ya vendrán tiempos mejores. Un papá y un niño en una cosa que se llama el sube y baja. Fíjense en esta tabla que está soportada acá, en este triangulito que se dibujó como el soporte. Entonces, lo que llamamos el sube y baja, y lo que nosotros vamos a preguntarnos y respondernos es a qué distancia de este soporte se tiene que sentar el padre para que la tabla quede en equilibrio. ¿Estamos o no? Fíjense en que el padre obviamente tiene una masa mucho más grande que la del chico, ¿no? Fíjense cuántas veces. Varias veces. Por lo menos 5 veces más, ¿o no? Bueno, o 6. La masa es más grande, por lo tanto también sus pesos. La tabla tiene 4 metros de longitud, esos son los datos que nos dan, y fíjense en que acá no nos dicen, pero en el estudio que se está haciendo acá, no aparece la fuerza. Acá en el diagrama cuerpo libre lo que hemos hecho es dibujar la tabla, ¿sí? Que ya no la podemos transformar en un punto porque tiene fuerzas aplicadas en ella que no son concurrentes, y también hemos dibujado al padre como este punto naranja acá, y al niño como este punto naranja acá, para estudiar las fuerzas. ¿Por qué? Pero usted acaba de decir que si usted quiere estudiar el equilibrio de un cuerpo, tiene que estudiar las fuerzas sobre ese cuerpo. Y bueno, ¿por qué? Porque tanto el niño como el padre están en contacto con la tabla.
Por lo tanto, esas fuerzas de interacción entre la tabla, el padre y el niño van a afectar o van a hacer que hayan fuerzas aplicadas debidas a esa interacción en la tabla, ¿ok? Entonces necesito separarlo a todos los cuerpos, analizarlo por separado, pero después solo voy a plantear el equilibrio para la tabla, que acá lo hemos dibujado como una línea. Acá no está dibujado el peso de la tabla porque vamos a suponer que su peso es despreciable, ¿está bien? Y de todas maneras acá, si yo tomara este punto como centro de momento, su torque sería nulo también, ¿no? Que es lo que tengo que hacer en este ejemplo, porque yo quiero saber a qué distancia de se tiene que sentar papá para que la tabla quede en equilibrio. Entonces, fíjense ustedes, acá está el padre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el padre? El peso del padre. La tierra lo atrae con una fuerza P del padre. Y como él está sentado sobre la tabla, como dijimos en la clase anterior, hace una fuerza vertical hacia arriba que le llamamos la reacción normal de la tabla sobre papá. Y si analizó el niño, la situación es similar, nada más que a esta fuerza la llamo, y fíjense que las hice más pequeñitas, porque el niño tiene un peso más pequeñito, la tierra lo atrae con una fuerza mg, el módulo mg hacia abajo, vertical y hacia abajo, y la tabla aplica sobre el niño una fuerza de reacción normal que le hemos llamado de la tabla sobre el niño. Fíjense que para hacer los estudios, como las fuerzas son producto de interacciones entre cuerpos, es importante usar estos subíndices para que ustedes se den cuenta bien quién hace la fuerza. Ahora, como vamos a ver en el tema 4, la tercera ley de Newton nos dice que si un cuerpo, por ejemplo, la Tierra, aplica sobre el padre una fuerza peso, el padre aplica sobre la Tierra una fuerza igual y de sentido contrario. O sea que sobre la Tierra estaría actuando una fuerza igual, pero de sentido contrario. Lo mismo para el niño, lo mismo para la tabla. Pero fíjense en qué es lo que me importa a mí de esto. Que la tabla le hizo al niño una fuerza que yo la llamé, al padre, una fuerza normal, una reacción normal de la tabla sobre el padre. Entonces, si la tabla le aplicó esas fuerzas al padre, como acabamos de decir, el padre le aplica una fuerza a la tabla que es igual y de sentido opuesto. Fíjense, esta fuerza que está aplicada a la tabla, esta fuerza está aplicada al padre. Eso, según la tercera ley de Newton, son pares, acción y reacción. Son fuerzas que tienen la misma dirección, sentido opuesto, el mismo módulo, y están aplicadas a distintos cuerpos. Por lo tanto, no se suman, ¿no? No se las puede sumar, porque las fuerzas que yo puedo sumar son las que están aplicadas a un único cuerpo. Acá estoy considerando a estos dos cuerpos porque ellos están interactuando con el cuerpo que yo quiero estudiar. Y para poder deshacerme, para poder limpiar la tabla de ellos y quedarme con solo las fuerzas que actúan en la tabla, necesito saber cómo eran las fuerzas de interacción. ¿Ok? Eso, acción y reacción. Muy bien, María. Entonces, fíjense ustedes que lo que hice es ahora también con el niño, como la tabla le hizo al niño esta fuerza, esta reacción normal de la tabla sobre el niño, está bien, esa sería la acción, la reacción es que el niño hace sobre la tabla, niño sobre tabla, fíjense en ese el orden, una fuerza que es hacia abajo. ¡Wow! Ya tenemos entonces, ya me olvido del padre del niño porque lo que yo quiero es estudiar el equilibrio. Quiero saber qué distancia hay entre este punto, que es el punto de aplicación de la fuerza que el padre le hace a la tabla, a este punto, que es el punto de aplicación de la fuerza que el soporte le hace a la tabla. ¿Ok? Entonces ahora me quedo solo con la tabla para aplicar las condiciones de equilibrio. Aplico las condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Se me simplificó todo porque la componente, en este problema no hay componentes X de la fuerza, solamente tengo componentes Y. Entonces hago la suma algebraica. La reacción normal del soporte sobre la tabla es hacia arriba, positivo en mi suma. La reacción normal del niño sobre la tabla, negativa, va hacia abajo, resta en esta ecuación. Lo mismo para la reacción normal, o sea, la fuerza que el padre hace, en realidad es la fuerza que por la tercera ley de Newton el padre hace sobre la tabla, es negativa, esto me tiene que dar 0, ¿ok?
Y por lo tanto, ya esta ecuación, como yo conozco por el esquemita que hicimos acá, fíjense, cuando hemos dibujado, si bien no lo estamos estudiando a ellos, al padre y al niño, vimos que NTP tiene que ser igual al peso del padre y NTN tiene que ser igual al peso del niño. Quiere decir que los módulos de estas fuerzas yo ya los conozco. Por lo tanto, puedo calcular tranquilamente la fuerza, como me pide acá, que hace el soporte sobre la tabla. ¿Ok? Bueno, seguimos. Wow, hay un montón de gente que se desconecta y supongo que es un problema de... Espero que sea porque tienen problema de internet y porque no, porque ya se aburrieron. ya cortamos, ya descansamos. Bueno, quiere decir que usando la primera condición de equilibrio, tranquilamente puedo calcular la primera cosa que me preguntaron y que era cuánta fuerza hace el soporte sobre la tabla. Aplicando todo, haciendo las cuentitas, encontramos que es 1030 newton. Y la otra pregunta era a qué distancia debe sentarse el padre para que la tabla quede horizontal. Y bueno, aplicamos momentos. Fíjense ustedes, acá ya me olvidé del producto vectorial. Acá simplemente me fijé cuál es la distancia perpendicular que hay de la fuerza, que en este caso quiero calcular de los torques, que es la fuerza que el niño hace la tabla, ¿está bien? Hacia dónde elijo el centro para calcular los momentos. El punto que elijo, fíjense, ¡ay, disculpen! En el caso de la tabla, uy, ahora me va a pasar 2 veces, me parece. Mejor si pasa 2 veces porque queremos volver al dibujito. Fíjense acá. Yo voy a usar como centro al momento este punto donde está aplicado el soporte. ¿Está bien? Para ver cuáles son los torques de estas dos fuerzas. Entonces, fíjense, la distancia perpendicular a esta fuerza sería la distancia que estoy buscando y la distancia perpendicular a esta fuerza, que es la que tiene que ver con el niño, es esta otra que está acá. Entonces, fíjense, si yo tiro de esta flechita y sostengo acá y pongo un alfiler acá, ahí fijo para que no se mueva, cuando tire de esta fuercita, la tabla giraría en el sentido, ¿qué sentido? ¿Horario o antihorario? Reaccionen. Muy bien. Entonces el torque es positivo, ¿o no? Y el niño hace un torque respecto de este punto donde está esta fuerza, horario, o sea, sería... Uy, sí, pero está bien. Algunos contestan lo anterior. Exacto, muy bien. Fíjense en que eso está puesto acá en esta ecuación, donde ya me olvidé del tema del producto vectorial, pero no es que me lo olvidé, sino que ya soy práctica, porque ya sé que esas fuerzas son perpendiculares a la distancia, ¿se dan cuenta? Entonces el ángulo es 90 grados, el seno de 90 vale 1. Entonces, fíjense, solamente hago la suma algebraica de los módulos. Este que es negativo, el del niño dijimos que era negativo, el del padre es positivo. L sobre 2 porque el soporte está justo en el centro de la tabla y la longitud de la tabla era L, que nos dio y era 4 metros, igual a 0. Y fíjense, ahí pueden calcular ya esa distancia que nos pedía. O sea, el papá se tiene que sentar a 30 centímetros respecto del soporte si es que quiere que la tabla quede horizontal. Obviamente este chico va a llorar porque lo que quiere un chico es subir y bajar o no. Pero bueno, nosotros queríamos hacer un problema de equilibrio estático porque el sube y baja no es un problema de equilibrio, sino es un problema de movimiento. Chicos, con esto queda redondito todo lo que ustedes necesitan para terminar de resolver la guía de trabajo práctico. Lo que tienen que ser es ahora consistente con esta idea, traten de volverla a leer, de volverla a escuchar a la clase, con esta idea de cómo dibujar sobre el cuerpo que están estudiando al que ustedes lo van a reemplazar, si es una tabla por una línea, si es un cuerpo, por ejemplo, como las personas, en este caso por un punto, ustedes irán viendo cómo dibujar su diagrama de cuerpo libre. Si sus fuerzas son todas concurrentes, el diagrama de cuerpo libre va a ser un punto nada más. Pero si las fuerzas no son concurrentes, ya no, ¿ok? Ya necesito saber la posición de las fuerzas en el cuerpo, ¿ok? Bueno, con esto descansamos, son las 10, ¿sí? 10 minutos, en 10 minutos volvemos y empezamos con el tema 3, ¿sí? Bueno,
¿Alguna pregunta para los que no se vayan a descansar? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, desconecto el micrófono